Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Salud Siempre, el único seguro que cuida de tu familia en todo momento, desde 400 quetzales mensuales, presenta los titulares. Enfermos renales afirman que ya suman 67 personas infectadas de peritonitis por supuesta mala atención de farmacéutica PISA S.A. Contraloría General de Cuentas preocupada por finalización de convenio entre UNAERC y la Fundación Amor. Autoridades de gobernación proponen que sea una obligación que los automovilistas adquieran un seguro para daños a terceros. Magistrada Gloria Porras asume como nueva presidenta de la Corte de Constitucionalidad. Estados Unidos, el presidente Barack Obama saca a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Salud Siempre, el único seguro que cuida de tu familia en todo momento, desde 400 quetzales mensuales, presentó los titulares. Comencemos con las noticias. Los enfermos renales han pedido al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social que termine el contrato con una empresa farmacéutica. Supuestamente se presta una mala atención. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Un grupo de enfermos renales se presentaron al ICS para pedir a través de una carta que se anule el contrato con la empresa farmacéutica PISA que presta el servicio de diálisis y que se regrese con la compañía Baxter. Según los demandantes, el servicio actual que brinda PISA ha provocado casi 70 infecciones en pacientes y más de 5 fallecidos. Ya el motivo por el cual estamos haciendo esta solicitud es porque tenemos 67 pacientes infectados en el ICS de la zona 9. Hace una semana en el Congreso presentamos 54 pacientes. El día de hoy ya van 67, más 7 fallecidos, 17 pacientes que no les han podido controlar la infección y los están mandando a la máquina. Y tenemos 10 pacientes de los 67 que se les ha regresado nuevamente la peritonitis. El motivo por el cual estamos aquí es porque la empresa PISA, para nosotros, ellos no nos han dado el servicio que realmente han estipulado en el contrato, no tienen expedientes, no tienen el área adecuada, nos seguimos infectando, cada vez que cambian la línea al mes aparece el paciente infectado. El ICS otorgó la contratación a la farmacéutica PISA por 116 millones de quetzales para brindar el tratamiento de diálisis peritoneal, el cual, según los pacientes, es deficiente. Por su parte, las autoridades del Seguro Social no tardaron en responder a las demandas de los enfermos renales. Según el subgerente del ICS, el tema se está sobredimensionando. Según él, las denuncias por infecciones por peritonitis ahora se trabajan con la nueva farmacéutica y no tienen gran incremento en relación con los casos registrados con la anterior compañía. Desde el punto de vista de incidencia de infecciones tenemos un comportamiento similar al reportado el año pasado cuando estábamos con la empresa anterior. Con respecto a la mortalidad, tenemos en este año 4 pacientes fallecidos. El último fue una señora que falleció la semana pasada, que si bien es cierto estaba con tratamiento para diálisis, con diálisis peritoneal por insuficiencia renal crónica, la causa de muerte fue una obstrucción intestinal, un proceso completamente diferente. Y es que también hay que entender que las personas con insuficiencia renal crónica no solo tienen ese problema renal, sino que tienen problemas que los llevaron a que sus riñones fallaran, problemas de hipertensión, problemas de diabetes, problemas que hacen de que su sistema inmune también esté disminuido y sean más propensos a las infecciones. Estamos migrando en este momento a más de 400 pacientes y las personas que se quejan pues son grupos pequeños. No hemos visto una marcada manifestación de rechazo de los pacientes que están en tratamiento. Incluso hemos visto que en algunas de las personas que están acompañando a los grupos ni siquiera son pacientes renales crónicos. Por su parte, la Contraloría General de Cuentas se muestra preocupada por la finalización del contrato entre UNAERC y Fundación Amor. El
El Contralor General de Cuentas, Carlos Mencos, mostró su preocupación por la falta de atención a los enfermos renales por parte del Ministerio de Salud Pública. El pasado 7 de abril venció el convenio entre UNAERC y Fundación Amor, lo que dejaría sin tratamiento a cerca de 700 enfermos renales crónicos. A mí me preocupa como guatemalteco, como Contralor, porque sé que la atención a los enfermos renales está en peligro, por varias razones. En primer lugar, UNAERC el año anterior estaba recibiendo los servicios de una empresa privada como complemento al servicio que se le presta a los enfermos renales. El contrato derivado de ese proceso de licitación venció, hicieron un nuevo proceso, lo abortaron, prorrogaron el contrato anterior. Hoy por hoy no existe ninguna otra empresa más que la que está prestando el servicio a través de una prórroga de contrato, la cual es cuestionada bajo todo un punto de vista. Y luego el convenio que también el Ministerio de Salud Pública suscribió con la Fundación de Amor, venció, tengo entendido, la semana pasada. Y hoy por hoy la amenaza es latente de que los enfermos renales en un alto porcentaje se quedarán sin atención. El Contralor General no ve ninguna ilegalidad que se prorrogue el convenio entre UNAERC y Fundación Amor. Ese convenio es totalmente válido. Primero lugar porque es un convenio de prestación de servicios interinstitucional con una organización no gubernamental, pero que es especializada en ese tema. Yo de hecho también tuve la oportunidad de visitar, no solo la Fundación de Amor, tuve la oportunidad de visitar otras instituciones que prestan otro tipo de servicio, por ejemplo la Fundación Ortopédica, Fundaorto, y otras instituciones que reciben algún aporte de gobierno para poder ver cuál es el servicio que prestan. En el caso de la Fundación Amor, yo tengo conocimiento y de hecho lo fui a ver de sus instalaciones, sé el servicio que prestan y no he entendido la razón por la cual hoy por hoy no se quiere suscribir ese convenio con ellos. El Ministerio de Salud Pública ha sido cuestionado por diferentes sectores en relación a la deuda que mantiene con Fundación Amor, la cual asciende a 112 millones de quetzales. ¿Sabe usted? El Ministerio de Gobernación ha planteado cambios profundos a la ley de tránsito. El ministro de Gobernación junto al presidente Otto Pérez Molina pretenden realizar 20 reformas al reglamento de tránsito en el país. El director general del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil dio a conocer los cambios que se contemplan realizar, entre los que resaltan la contratación obligatoria de un seguro para terceros. También el seguro a terceros. Vemos el caso aquí de San Martín y Lotepeque también, que sí, ciertamente se le ha hecho efectivo, pero prácticamente solo el 14% paga un seguro para terceros. Entonces quedan desprotegidos de esta situación. Hay personas que hasta tienen 62 infracciones y tienen 62 multas, 50 multas y prácticamente no hay una gestión clara o de que se pueda implementar el cobro de las mismas. Méndez también dio a conocer que dentro de los cambios se contempla restar puntos a la licencia de conducir por cada infracción. Si se llega a la cantidad de 0 puntos, la licencia podría ser cancelada. 100 puntos y por cada hecho de tránsito o infracción de la ley y el reglamento, a él se le descuentan 1, 2, 3 de acuerdo a la magnitud. Por ejemplo, una persona, ese control es el que estamos ya trabajando en una plataforma donde toda la información va a llegar tanto de policías municipales de tránsito como también de otras instituciones. Después de la debitación de estos puntos pasamos a cancelarles por 6 a 1 año y por último cancelación. Además, se contempla un plan nacional de acompañamiento a personas afectadas por la violencia vial y hechos de tránsito que busca transformar las tragedias sufridas por las víctimas en factores de educación vial. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Nosotros a las 8:45.
Sigamos con las noticias. Gloria Porras es la nueva presidenta de la Corte de Constitucionalidad. La magistrada Gloria Porras asumió como nueva presidenta de la Corte de Constitucionalidad en lugar de Roberto Molina Barreto. La exsupervisora y secretaria general del Ministerio Público prometió convertir a la máxima corte del país en una corte más accesible para todos los guatemaltecos. Además, promoveré durante el ejercicio de la presidencia acciones que tiendan a propiciar la consolidación de una Corte de Constitucionalidad más accesible para todos los ciudadanos, sin importar sus condiciones, sus estratos sociales o económicos, su estado cultural, implementando procedimientos más ágiles para dar respuesta a los requerimientos de la población, fortaleciendo la capacidad técnica de sus integrantes y de su personal, con sentencias sistematizadas de forma constante, a fin que los criterios jurisprudenciales sean divulgados eficientemente para beneficio de todas y todos los habitantes de la República. Porras toma la presidencia de la CC en una etapa complicada para el país por ser periodo electoral, ya que se esperan recursos relacionados con el tema. Porras, sin embargo, tras asumir el cargo, no quiso hablar con la prensa. ¿Recuerda usted de las bolsas seguras que fueron entregadas en Huehuetenango que contenían publicidad de la diputada Milene Mazariegos y de Alejandro Sinibaldi? Pues según los representantes del MIDES, esas bolsas estaban selladas. Según el viceministro de Desarrollo Social, las bolsas seguras que se entregaron en Huehuetenango iban selladas y solo contenían los alimentos sin ninguna propaganda del Partido Patriota. A decir del MIDES, las bolsas que se entregaron no eran de la cartera, es decir, alguien las cambió. Nosotros como Ministerio de Desarrollo Social lo que pudimos constatar efectivamente fue que los procesos tanto del embalaje como de la entrega de la bolsa hasta el municipio se respetó, las bolsas vienen selladas totalmente. Ignoramos a la fecha todavía quién es el responsable de haber incorporado propaganda, puesto que inclusive las bolsas en las cuales fueron fotografiadas o evidenciadas ese día no era la misma cantidad de productos que presenta nuestra bolsa segura. Eso le digo, las únicas fotos que aparecieron no eran bolsas del ministerio, inclusive no tenían el logo del Ministerio de Desarrollo Social, por eso es que nosotros ahorita se encuentran haciendo las investigaciones para poder determinar si efectivamente son responsables las personas de esos municipios. La Contraloría General de Cuentas aún continúa investigando a los responsables de entregar alimentos adquiridos con el erario nacional para promover la figura de Alejandro Sinibaldi y de la diputada Milene Mazariegos. Usted fue juramentado el Tribunal Supremo Electoral Infantil para los próximos comicios. Por sexta ocasión, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral juramentaron a niños y niñas magistrados que regirán durante ese tiempo las elecciones infantiles. Esta actividad se realizará por sexta ocasión y es una oportunidad para que todos los niños y niñas participen en esta fiesta cívica. Contribuirán a la formación de una conciencia cívica en los niños y niñas y jóvenes y hasta adultos guatemaltecos, para tener en el futuro a un mejor ciudadano consciente de sus derechos y responsabilidades, de manera que fortalecemos el sistema democrático y construimos un mejor país. Así también esperan que este evento sea llevado con toda normalidad y que los niños empiecen a tomar conciencia de estos eventos importantes para el país. Este evento simula las elecciones generales y permite introducir a los niños y niñas y jóvenes al proceso que les tocará vivir como adultos. Con esta edición estamos cumpliendo nuestro 20º aniversario. Lo que empezó en 1995 con un plan piloto es ahora un programa permanente de formación cívica y ciudadana a nivel nacional y un referente a nivel de Latinoamérica. En la última edición de elecciones infantiles en el 2011, participaron en las 22 cabeceras y 89 municipios, eligiendo simbólicamente al presidente de la República de Guatemala, más de 282,000 niños y niñas. Los magistrados infantiles hacen un llamado para que niños de un aproximado de 100 municipios se empadronen y participen en dicho evento. Se tendrán que empadronar previamente
y lo harán en escuelas y colegios, a donde llegará el programa de formación. Se les extenderá un DPI simbólico que les servirá para poder emitir su voto. Posteriormente, podrán empadronarse los que no pudieron hacerlos en sus aulas, en cualquier agencia o sucursal de las empresas que apoyan el proyecto. En total, se esperan que 600,000 niñas y niños se empadronen. He de contarle ahora que según el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Julio Solórzano, el primer domingo del mes de septiembre, fecha 6, podría llevarse a cabo la primera vuelta electoral, aunque está por confirmarse. El mandatario Otto Pérez Molina en su momento aseguró que la primera ronda sería el día 13 de septiembre, lo cual fue desmentido inmediatamente por el ente electoral. El hecho del 13 y que puede constituir un puente por ser el 14, entonces podría generar, esto es especular, ¿va? Pero podría generar en un momento dado un abstencionismo. Pero el 6, por supuesto, tiene esas ventajas, pero en desventaja son 5 días que el órgano electoral no cuenta con esos 5 días, que para las elecciones generales son fundamentales esos días. Hasta aquí con las noticias, lo dejo con las entrevistas que esta noche están a cargo de Pedro Trujillo y de Silvia Gereda. Yo lo espero a las 10 p.m. en el debate. Esta noche serán Hugo Novales y Estuardo Zapeta. Siga con nosotros. Amigos, buenas noches, bienvenidos a este martes a las 8:45, que como todos los martes, doña Silvia Gereda y un servidor le hemos preparado junto con el equipo de redacción 2 temas que pensamos les pueden interesar. El primero se refiere a las presiones, si ustedes quieren amenazas, si ustedes quieren situaciones que ponen en un brete al Tribunal Supremo Electoral y que vienen de organizaciones externas próximas, muchas de ellas, o casi todas, a determinados partidos políticos. Parece que la moda es, en lugar de enfrentar el Tribunal Supremo Electoral desde los partidos políticos, para evitar sanciones se crean determinadas organizaciones que hacen presión indirecta, que a veces no es tan indirecta. Vamos a hablar de ese tema con el vocero del Tribunal Supremo Electoral, don Marco Julio Ochoa. Marco Julio, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Y también gracias. Con un miembro de la plataforma Primero Guatemala, don Alejandro Quinteros. Alejandro, buenas noches. Bueno, doña Silvia, entrémosle al tema, pues. Muchísimas gracias. Bueno, estamos en la antesala de una elección, a pocas semanas que se dé la luz verde. Sin embargo, yo sí quisiera a usted preguntarle directamente, señor vocero. Hemos visto muchísimas presiones que vienen, como dice Pedro, de partidos políticos, no obstante, resultan encubiertas por la llamada sociedad civil. Creo que este es un momento crucial para los magistrados, para el Tribunal Supremo Electoral. Pocas veces habíamos visto presiones tan fuertes como ahora. Cuéntenos un poquito qué es lo que está pasando al interno del TSE. Bueno, muchas gracias. Gracias por el espacio. En efecto, voy a parafrasearla. Hemos visto muchas presiones en contra del TSE, porque justamente en menos de un año de esta magistratura también hemos visto muchas acciones valientes, inéditas y de frente que ha tomado esta magistratura de reciente ingreso al Tribunal Supremo Electoral. En 11 meses están a punto de cumplir el año al frente del Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, en 11 meses se ha tratado de hacer valer la ley y de respetar la ley electoral y de partidos políticos, y esto definitivamente ha rayado en los intereses muy particulares de determinados aspirantes a puestos de elección popular y de organizaciones partidarias. Y bueno, se ha creado todo este embate en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, revestidas de legalidad, como decía el comunicado, y cuando no han funcionado, porque no han prosperado gracias al espaldarazo que el tribunal ha tenido de la sociedad civil, y aquí incluyo a los medios éticos con trayectoria, con transparencia, que sean estos medios que fueron creados para fortalecer la democracia en el país,
y debido a ese apoyo pues no han prosperado estas cuestiones legales. Entonces ya se van a la defenestración de la credibilidad del Tribunal Supremo Electoral por medio de consorcios de medios o consorcio de medios que giran o gravitan alrededor de determinados aspirantes a algún puesto de elección popular. Alejandro, ¿tú crees que estas elecciones se están ya caracterizando, aunque todavía no se haya convocado, por una proliferación, como bien decía el portavoz del Tribunal Supremo Electoral, por una proliferación de medios afines a un partido, de organizaciones afines a muchos partidos, quizás haya algunos que destaquen más, pero de alguna manera, de una presión indirecta? ¿Tú crees que eso es un signo característico o más definitorio de este proceso, o lo ha observado antes? No, definitivamente este es diferente. Otros procesos no han sido así de directos en cuanto a confrontación, que es directa pero es disfrazada al mismo tiempo. Suena irónico porque vemos todas estas pseudoorganizaciones que aparecen ahí haciendo lo que se les da la gana abiertamente en contra de la ley electoral y de partidos políticos, pero con ese disfraz de que es algo correcto y de que es un mensaje dirigido a los ciudadanos, y pues esto suena completamente a un fraude de ley. Recordemos esa figura legal que está en la ley del organismo judicial, en su artículo 4, y que fue la misma que en algún momento utilizó Sandra Torres cuando se divorció del entonces presidente para poder participar. Usó una figura legal para pasar por encima de otra ley, y en este momento es esto lo que se está dando. Vienen figuras legales perfectamente inscritas en un registro de personas jurídicas, pero vienen a hacer cosas que van contra otra ley. Y esto es fraude de ley, y aquí el que debería estar atento es el Ministerio Público para investigar quiénes están detrás de estas fundaciones, quiénes son esos supuestos líderes de estas fundaciones, esos directivos, y de dónde viene el dinero que están utilizando para financiar todas estas campañas, porque ahí hay millones de quetzales detrás. Y ese dinero tiene que tener una trazabilidad. Nuestro sistema bancario está listo para poder verlo eso en cualquier momento si hubiera una investigación como la gente. Yo tengo una consulta. Aquí tuvimos hace algunos meses a la expresidenta del Tribunal Supremo Electoral, y ella decía en ese momento que el Tribunal Supremo es como un león sin colmillos, porque realmente no tiene la capacidad legal de poder accionar. Ahorita lo que estamos viendo es la campaña del desprestigio, del descrédito. Usted hablaba de cómo existen consorcios de medios de comunicación que pertenecen a políticos específicamente. Y en este sentido mi pregunta es, ¿hay alguna manera legal de poder accionar contra estos candidatos que están utilizando medios de comunicación con testaferros, pero que es evidente que ellos están atrás para poderlos denunciar, llevar a tribunales, o simple y sencillamente vamos a tener toda la ciudadanía o las autoridades como ustedes que están haciendo su trabajo, que están sometidos a estas campañas de desprestigio? Bueno, aquí vale la pena recalcar en la condena moral. Y la condena moral es la que se está generando a través justamente del espacio que ustedes nos regalan para difundir este comunicado de prensa que ahora se emitió por parte del Pleno de Magistrados. Y ahora que el tribunal ha tomado estas acciones drásticas, pues sí, es como un león sin colmillos, y ahora ya probamos que cuando este león intenta morder, el mordido resulta ser él, ¿verdad? Eso es lo primero que hacen los partidos políticos, es encontrar cortapisas a la ley electoral y violentarla. Pero esa condena moral es la que de alguna manera el Pleno de Magistrados está llamando a la sociedad a que le ponga atención, precisamente para no seguir defraudando la credibilidad de los partidos políticos, que son instituciones de derecho público, la credibilidad de la clase política del país y la credibilidad del Tribunal Supremo Electoral ante, por ejemplo, la juventud. Hoy tenemos 2.400.000 DPIs nuevos, jóvenes, que ya están identificados en RENAP, pero que no se quieren empadronar, o sea que les da realmente una indiferencia. ¿Qué porcentaje de jóvenes, de estos jóvenes nuevos están ya empadronados? Acá tenemos jóvenes de 18 a 25 años en
13% es lo que conforma el padrón electoral. Es demasiado bajo. Sin embargo, 2.400.000 sí harían un cambio en este país, radicalmente. Podrían definir las elecciones. Definitivamente. Y hay un descontento, y por eso de alguna manera, esta condena pública, este llamado también a la sociedad civil para que estén alertas, sigilosos de las acciones que está tomando el Tribunal Supremo Electoral, porque con todo y todo, con ese ahogamiento financiero incluso que se le ha hecho al Tribunal Supremo Electoral, son 189 millones que se le quitaron del presupuesto electoral. Aún así, la garantía de que el proceso sale adelante está por parte del Pleno de Magistrados, y ese es un compromiso de Estado, y el llamado es a que el proceso electoral lo defendamos todos los guatemaltecos. Marco Julio, hay una declaración textual de un medio que dice: algunas fundaciones como Líderes del Corazón, Fundación Identidad Nacional, Fidente y Amigos por Guatemala han venido desgastando la imagen de los magistrados por las decisiones que se han tomado últimamente en el Pleno. ¿Qué acciones han hecho estas organizaciones que sabemos que están adscritas a un partido político? Bueno, hasta donde se sabe, una semana antes de la Semana Mayor, se habían intentado poner 3 antejuicios contra 3 magistrados en la Corte Suprema de Justicia. Afortunadamente, estos antejuicios pues no prosperaron. Esto porque, de una manera u otra, la ley electoral y de partidos políticos es una ley de rango constitucional, y expresamente manifiesta que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral gozan de las mismas preeminencias que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y arriba de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral solamente están los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Entonces no han prosperado. Muy por el contrario, la Corte de Constitucionalidad les ha corregido la plana a muchas organizaciones políticas y le ha dado la razón al Tribunal Supremo Electoral, porque preservando esa supremacía en materia electoral, ¿verdad? Sí, yo tuve también acceso a esa lectura y bueno, es porque quienes interpusieron esos recursos fueron estas organizaciones, y es por demás sabido de que estas organizaciones pertenecen o gravitan alrededor de determinadas agrupaciones políticas. Hablemos de agrupaciones políticas, Alejandro. ¿Quiénes son realmente los que están detrás de todas estas acciones en contra del Tribunal Supremo Electoral? Y ustedes, como una organización civil plenamente organizada, ¿qué pueden hacer o qué podemos hacer los guatemaltecos para ponerle un freno a estos ataques? Porque al final de cuentas, si no somos nosotros, ¿quién? Bueno, pues la verdad es que habrán 4 o 5 partidos políticos que son los que están haciendo más bulla ahorita previo a que empiece formalmente el periodo electoral, y quizás, pues no, sin el quizás, es por el lado del partido líder y por el lado del partido patriota que más bulla se está haciendo. Hay otros ahí en segundo lugar, pero estos dos son los que más bulla han hecho, incluso antes de que aparecieran estas pseudoorganizaciones. Una vez aparecieron las pseudoorganizaciones, ahí vemos las vallas de trabajo no promesas que usan la misma tipografía y el mismo diseño que usaba la campaña que ya había sacado al aire previamente el Partido Patriota. Entonces, una cosa tan clara no puede ser. Lo único que cambió fue la firma de esas vallas y de esos anuncios. Y por otro lado tenemos esta Fidenti, ¿verdad? Una fundación identidad que solo la palabra líder menciona fuertemente por todos lados, en todos sus mensajes, y con un color blanco en fondo rojo, ¿verdad? Haciendo clara alusión a un partido político. Entonces, pues estos dos son los que más claramente han mostrado. Y en este caso, por ejemplo, Marco Julio, ¿no hay alguna salida legal para demostrar que al final, como dice Alejandro, esto es un fraude de ley, nos están engañando a todos los guatemaltecos? Claramente sabemos que es líder y es patriota, inclusive la UNE con los mismos colores de Sandra Torres mandando estos mensajes que ya no son subliminales. ¿Hay alguna manera, aunque no tengan ese logotipo que distingue cada partido, de poder frenar estas acciones? Bueno, aquí hay que recordar el hecho de que el Tribunal Supremo Electoral es un tribunal electoral, no es un tribunal penal. No le compete al Tribunal Supremo Electoral hacer esa persecución, ¿verdad? En todo caso, como bien decías, es al Ministerio Público quien le compete ver o indagar qué se podría hacer y qué seguimiento le puede dar a este tema. Definitivamente el tribunal está muy compenetrado en lo que le compete y es puramente en el proceso electoral. ¿Y esto no es una violación
a toda la ley que prohíbe toda la campaña anticipada, porque al final es una campaña anticipada solapada. Esto, aquí lo que hay que también recordar es que aún con todo y eso, en gran medida, en un 90%, la campaña política anticipada ha sido frenada hasta donde se ha podido. Incluso los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, de esta magistratura particularmente, suspendieron una frase que específicamente prohíbe la transhumancia, es decir, ese acarreo que también se hace constantemente y que genera poner alcaldes en determinado municipio, por ejemplo, por gente que no vive en ese municipio. Por lo tanto, nunca va a haber prosperidad para ese municipio. Entonces, el tribunal está haciendo todo lo necesario por ir regulando, ir normando la conducta de los partidos políticos, y esto es lo que ha generado de alguna manera algún descontento. Justamente por esta suspensión a esta frase es que también se intentó poner un recurso legal en contra de algunos magistrados. Los magistrados están haciendo lo que a ellos les compete en materia electoral, aplicando la ley electoral que hoy se tiene. Y a veces es también hasta preocupante ver cuando, por ejemplo, la gente, la sociedad, los medios de comunicación en gran medida enfatizan en que el tribunal no acciona. Pero es que no es que el tribunal no accione. El tribunal nunca va a accionar más allá de lo que la ley le permite hacer. Y no es el tribunal el que hace la ley. Ese tema, Alejandro, como última pregunta, porque ya estamos casi en tiempo. ¿Cuántos años llevamos hablando de modificar la ley electoral de partidos políticos y de dar sanciones que no sean simbólicas? Porque se pasa de los $100, que es simbólico para un partido, a la cancelación, que evidentemente es el otro extremo. No hay diente, no hay colmillo y, como bien decía el portavoz, no tienen un abanico de sanciones realmente contundente. ¿Tú crees que hay voluntad en todo esto? No, definitivamente no la hay. Solo yo he participado en los últimos años en 2 procesos para buscar estos cambios, y procesos en los que todo se va entrampando y empiezan a salir propuestas descabelladas que empiezan a tomar protagonismo y que le quitan la atención a lo verdaderamente serio. Y definitivamente no hay voluntad política, pero aquí somos los ciudadanos los que tenemos que tener un despertar y tenemos que buscar, dentro de lo poco que haya, las alternativas, porque pues todavía hay algunos partidos que no están tan metidos en esto. Entonces, quitarle ese voto a los partidos que están haciendo lo incorrecto, porque al fin de cuentas nosotros decidimos. Muy bien, Marco Julio Ochoa, vocero del Tribunal Supremo Electoral, y Alejandro Quintero, muchas gracias. Ahí lo ven, gracias. Los partidos políticos tejen su tela de araña para ver a cuánto nos atrapan. Lo malo es que nos dejemos atrapar. Vamos a ver con Juan Carlos Sandoval qué dijeron los tuites. Gracias, doctor Trujillo. Nos vamos a las redes, tenemos mensajes en las diferentes cuentas y nos dice a través de las mismas: Fernando González, la CC y el organismo judicial siguen en el juego de no darle la supremacía del Tribunal Supremo Electoral en materia electoral. Fernando nos dice: a los políticos la condena moral les viene del norte, lo que vale es la ley y su cumplimiento. Omar Rodas, Guate, mucho ojo, si un candidato con fundación trata de romper la institucionalidad del país, ¿qué será capaz de hacer siendo presidente? Y también nos plantea Hugo: suspender a los partidos políticos y armarse de valor, acabar con el populismo que emiten los políticos. Son parte de los mensajes que se vienen generando en las redes sociales. Quédese con nosotros, tenemos una muy interesante segunda entrevista al volver a las 8:45. Bueno, aquí hemos tenido un debate muchas veces que ha promovido un servidor, otras con mis compañeros de los fines de semana, y parecía que lo estamos estirando, pero hoy le vamos a poner, no sé si un punto final, pero sí al menos una coma o un punto seguido. Le vamos a proyectar una imagen que aquí discutimos hace 2 o 3 semanas. Mírenla y a continuación se la comento. Se preguntaba eso: ¿es correcto o incorrecto que el expresidente Alfonso Portillo vuelva a participar en la política nacional? Y prácticamente 70% decían que es correcto. Y había otras gráficas en las que se decía, bueno, usted lo votaría como diputado, 60% decían que sí, usted lo votaría, etcétera, etcétera. Aquí nos planteamos la siguiente cuestión: ¿por qué presidentes, alcaldes, el capitalino, alguien
o mucha gente dice, es un abusivo, es un prepotente, pero siempre se vota. Militares, el señor Ríos Montt, es un genocida, pero siempre se vota. O hay una cantidad de guatemaltecos que lo prefieren. O, en el caso del señor Portillo, que es el único presidente del país extraditado y juzgado, y mucha gente lo votaría. ¿Es culpa de ellos o es culpa nuestra? ¿Cómo analizamos eso? Bueno, esa es la primera pregunta y el planteamiento para Juan Ignacio Ardón, que es psicólogo y profesor universitario. Juan Ignacio, buenas noches. Y como que de golpe, yo creo que has visto y has puesto mi discusión, entonces reflexiona sobre el tema. Perfecto, perfecto. Buenas noches. Bueno, empecemos por el principio poniendo en contexto un dicho muy famoso en nuestro país, ahora lo podemos decir, dime cuál es tu candidato y te diré quién eres. Es decir, A ver, dilo otra vez que eso lo vamos a poner en un meme. Dime tu candidato y te diré quién eres. Dime tu modelo, dime a quién sigues y te diré quién eres. Lo que nos está mostrando es el candidato que elegimos claramente, o a quién le vamos, es claramente nuestro perfil. No tanto el perfil del candidato, sino el nuestro. ¿Por qué? Porque a veces el perfil del candidato es un perfil ficticio. Porque el candidato lo que encuentra, de hecho así es como los asesoran, lo que encuentran es un espacio, les dicen, bueno, ¿cuál es la vacante? ¿Qué características de personalidad tiene esa vacante? Entonces el candidato lo que tiene que lograr es ajustarse a esas características de personalidad para quedar lo más cerca de esa vacante. Ahora, esa vacante, ¿quién la pone? Esa vacante la ponemos nosotros, esa vacante la pone la mayoría de individuos que votan por él, porque analizan cómo es la mente de la mayoría de los individuos. Ahora, para aclarar eso de la mente, veámoslo en 3 factores. Primero, ¿cuál es la filosofía de vida? Segundo, ¿cuál es su código de moral, de valores? Tercero, su autoestima. Todo eso entra en juego. En el momento que yo estoy eligiendo candidato, estoy reflejando eso. Entonces, lo que nos refleja esto es que nosotros padecemos de una moral gris. Sí es cierto que este candidato fue extraditado, etcétera, pero ha hecho tal y tal cosa, pero tal y tal. Entonces, lo que pasa es que el candidato se ajusta a esa moral generalizada y entonces se cree que es el candidato idóneo, pero empata. Es decir, el problema no son ellos, el problema somos nosotros, claramente. Y a mí, yo quiero ir a detenerme con esto. O sea, si el problema somos nosotros y al final es el candidato el reflejo de lo que nosotros somos, estamos hablando, por ejemplo, en el caso de un Portillo. 6 de cada 10 guatemaltecos votarían por él si fuera candidato a diputado y 7 de cada 10 aprueban que él participe en política. Eso significa que la moral del guatemalteco, que nuestros códigos de valores entonces están aplaudiendo a una persona que estuvo en prisión, acusada de delitos, que faltó a la ética del país. ¿Es realmente eso lo que está distinguiendo a Guatemala hoy día? Estamos en una decadencia de valores. Recuerdo haber leído hace poco, el Papa Benedicto hablaba sobre el relativismo moral, los grises, los que no nos definimos, donde ya no hay buenos ni malos. ¿Somos un país de relativismo moral entonces? Sí, totalmente. De hecho, eso es algo que padecemos, que debemos urgentemente corregir. Esa moral gris que nos permite disculparme de lo malo por lo bueno que soy. Es decir, el que llega bolo pero le dice que no le pega. Si llego bolo pero no te pego, entonces lo perdono. ¿Verdad? Ahí está, es decir, compenso con una, compenso con la otra. Ahora hay otra cosa mucho más importante, más profunda y más, digamos, donde ya se meten los asesores, los buenos asesores. Ahora aquí la vamos a revelar porque para que la gente tenga conciencia de eso. Es decir, ¿qué más se hace? No solo es el perfil digamos, la vacante, sino que también lo que hace el candidato, le asesoran que tiene que encontrar un conflicto contextual. Un conflicto contextual y maximizarlo. Eso significa hacer que ese conflicto se haga más grande, reconocerlo y plantearse como salvador de ese conflicto. Y varios candidatos hacen eso, y nuestro candidato al que nos referíamos anteriormente, expresidente, hace eso a la perfección. Es como si yo conozco una mujer y entonces noto que ya eligió y yo quiero ser elegido, pero veo que está casada. Entonces tengo una alternativa, que es acercarme con ella y ver dónde está su conflicto. Y entonces me dice que ella tiene un problema porque su esposo es machista. Lo primero que tengo que hacer es maximizar ese machismo. Él no es machista, es re machista. En ese momento yo hago énfasis que ella es víctima de un machismo, pero ahí no termina. Lo que tengo que hacer después es hacerle ver que ese machismo ella no lo merece. ¿Cómo puede ser que un hombre a usted la trate así?
Entonces voy escondiéndome en esa falacia. Voy yo ser más machista que él. Me voy escondiendo esa falacia. Y después le digo, claro, pero yo podría resolver eso. Entonces es lo mismo. ¿Qué hago? Encuentro el conflicto. Por ejemplo, si creemos que el pobre es pobre porque el rico es rico. Entonces leo que ese conflicto está en las premisas del guatemalteco. Entonces lo que hago es muestro esa indignación de que es una barbaridad de que el pobre sea pobre porque el rico es rico. Entonces hago que el conflicto sea más grande. Al hacer ese conflicto más grande, ahí entro yo, pero y muestro mi indignación. Eso me aunque indigna. tú bajes en 3 helicópteros. Aunque yo baje por supuesto. Es que eso hace que mis contradicciones no se vean. Porque me estoy ubicando en una fantasía de Salvador. Entonces, ¿qué es el problema? No solo a eso, por eso me refería yo a la filosofía de vida. Porque ¿qué es la filosofía de vida? ¿En qué me fijo yo para elegir? Si me fijo en el candidato que me emociona más o si me fijo en su comportamiento. Juan Ignacio, muchos televidentes dirán, bueno, aceptamos o acepto, yo me voy a hacer de televidente, no, acepto que estoy en esa zona gris, lo acepto. Lo has dicho tú y me parece muy lógica tu explicación. ¿Cómo salgo? Ok. Ahí vamos. ¿Cuál es el tratamiento? Es que yo revise cuál es el código, la referencia que yo tengo en mi moral. Es decir, si yo tengo un código moral que se basa en términos grises como las emociones, por ejemplo, o si yo tengo un código moral que se basa en hechos, en que si yo soy objetivo o soy subjetivo. Entonces, ¿qué es lo que creemos? El error que creemos es que a la hora de elegir algo, si nos pasa en términos de amor, creemos que yo voy a elegir, si yo tengo que elegir tener un socio, yo me fijo en sus, esperemos, ¿no? Eso es lo más común, que la gente sabe que a la hora de elegir un socio tiene que fijar en su comportamiento, etcétera. Pero a la hora de escoger una novia, me fijo en qué siento. ¿Verdad? O la novia cuando sale se fija... Si no eres tan racional. No está, exactamente. Entonces, ahí vamos. En resumidas cuentas, la respuesta es, tengo que tener un código de valores morales racionales. ¿Y por qué el guatemalteco se inclina hacia los caudillos? Lo que comentaba Pedro, un Álvaro Arzú, un Ríos Montt, vemos en el caso del alcalde de Chinautla, Medrano, Aristides Crespo, y vemos los mismos dinosaurios que han estado por más de 3 décadas gobernando. ¿Por qué prevalecen en Guatemala estas figuras tan antiguas, tan cuestionadas, y aún así seguimos votando por ellos? Claro, ahí voy a meterme al tema de autoestima. Es decir, si yo no confío en mí y en que yo puedo salir adelante por mí mismo y creo merecedor de mis logros, etcétera, yo voy a considerar entonces que tiene que haber alguien que sea capaz de darme todo eso. Entonces, la trampa es que creo que el perfil de esa persona es un perfil que se ajusta muchísimo al caudillo. ¿Qué representa el caudillo? El papá, pero el papá todopoderoso. Entonces, volvemos a lo mismo. Si yo creo que eso es real, que realmente mis premisas se basan en que alguien puede hacer las cosas por mí, salvarme a mí, y parto de una postura, entre comillas, infantil, un hombre así queda perfecto. A ver, voy a hacer un ejemplo sencillo. Cuando una persona se cae en un hoyo y aparece un bombero, no le interesa quién es el bombero ni sus intenciones más allá de salvar. Es decir, ninguna persona cae en un agujero, aparece el bombero y le dice, ¿usted quién es? ¿Qué intenciones tiene? No, sáquenme de aquí ya. Entonces es mi fantasía de estar en una posición de sálvenme. El caudillo queda de perlas, el caudillo es el bombero y se vende como tal. La frase, que es un tópico, pero que merece la pena o enmarcarla o tirarla a la basura. Pero eso te lo dejo a ti. Todo pueblo tendrá el presidente que se merece. Tenemos lo que nos merecemos. Ese tópico. Ok, a ver, yo diría que todo pueblo tiene el que se merece la mayoría de individuos que votan por él. Es decir, ¿a qué me refiero? El problema es que el problema de la democracia, y eso le tocará a otros debatirlo, es que elige la mayoría de individuos. Y lo que apunta a él, por ahí oía que decía, que leía Juan Carlos, de que al candidato no le interesa la penalización moral de las personas. Por supuesto que le interesa si se convierte en una acción, y que es no votar por él. No le interesa porque no se convierte en una acción. A mí me llama la atención la frase con la que usted arranca. Dime por quién es tu candidato y te diré quién eres. Yo, partiendo de eso, quisiera hacerle una pregunta que se acaba de dar en Guatemala y que suele suceder con mucha frecuencia.
Vemos, por ejemplo, una candidata como Sandra Torres, exguerrillera, con un perfil de izquierda muy fuerte. Y hoy día vemos a su vicepresidente, Mario Leal, un representante del sector privado, empresarial, unido a ella. Dos personas que hace 5 años eran totalmente como agua y aceite. Inclusive el presidente Colón dijo que el señor Leal la había acusado de asesina. Hoy están juntos. Entonces, ¿qué tipo de políticos tenemos también? Claro, sí, parece una contradicción. Pareciera, entiendo, una contradicción, pero no va a ser una contradicción en el momento en que vemos por qué ocurre eso. Claro, tenemos el tipo de político que está dispuesto a ajustarse a un perfil inmoral, a una vacante inmoral. ¿Por qué no tenemos políticos que se animan a entrar a este proceso? Porque les dicen, para que usted quede, debe ser inmoral. Entonces, el problema es que yo no estoy dispuesto a ser inmoral, es que si no, no va a quedar. Por eso tenemos que cambiar la mente de los individuos, cómo piensan, cómo razonan. Eso es crucial, si no, serán los mismos. ¿Cuál es el razonamiento siguiendo esa premisa? Tengo esta gente que vota por mí, porque este es mi perfil aquí, pero esto me falta. ¿Qué necesito? El que complete para entrar esta gente. Entonces ya tengo un binomio ajustado a más gente que vota por mí. Es decir, lo que hace es que se ponen en lo que la demanda ofrece, pide. Tú eres profesor universitario, hemos visto el Tribunal Supremo Electoral, el portavoz dice 2,5 millones de jóvenes para votar. Es decir, digamos que los jóvenes tienen la oportunidad de cambiar esto. ¿Tú ves un paralelismo entre los menos jóvenes, por no llamarlos de otra manera, entre los que yo me incluyo, ¿verdad?, en la pirámide, y estos más jóvenes que están saliendo de las universidades o entrando, que tienen un contraste de valores y pueden ser el cambio, o eso se diluye en el momento que todo el mundo se pone a votar? ¿Cuál es tu opinión? No, yo creo que puede ser el cambio. Es decir, esto que decía el portavoz y que planteaba Alejandro, de que estos jóvenes nos urge que logremos que se empadronen y que empiecen y que voten. ¿Por qué? Porque los jóvenes cada vez más es decir, su moral se está volviendo racional. Cada vez más. Es decir, ¿a qué me refiero? Quieren resultados. Y solamente tenemos un 13% de estos jóvenes empadronados. Una situación preocupante. ¿A qué se debe esa apatía? Bueno, quizá porque obviamente no están conscientes, no se les ha hecho conscientes en sus hogares, tenemos que enfatizar eso, en que pueden generar un cambio y que su voto es crucial e importante. Es un tema también de las generaciones, ¿verdad? Las más, con más años, que no le entramos a eso. Tenemos que entrar a eso para persuadirlos, porque sí, claramente los jóvenes, ustedes los escuchan, los jóvenes están enfocando menos en qué bonita se ve la persona o qué bonita está la canción, sino más en los resultados. ¿Tú ves una diferencia increchento, negativa, o un incremento negativo de estos aspectos que has puesto sobre la mesa en este proceso electoral respecto al anterior? Es decir, cada vez tenemos políticos más mentirosos, más falaces, que se adaptan más y mejor a esa vacante que tú has querido significar, o por el contrario vas viendo una madurez o una evolución, o cómo lo planteas. Yo voy viendo una evolución. ¿Por qué? Porque voy viendo que, por supuesto que cada vez hay, es decir, todavía siguen siendo los mismos. Es decir, la vacante sigue siendo igual, pero tienen más dificultades. Y esas dificultades las estamos poniendo nosotros. Es decir, las están poniendo ustedes, las están poniendo los medios, las están poniendo los mismos jóvenes, las preguntas que hacen, el interés que tienen. Eso hace que se les esté complicando un poquito la forma de proceder. ¿Podemos esperar un cambio en esta elección o estamos todavía muy prematuros, en pañales? Bueno, buena pregunta. Podemos esperar un cambio no como una espera pasiva, sino podemos esperar un cambio como una espera activa. Es decir, tenemos que apretar, persuadir, hacer que la gente razone. Y entonces que se pregunte en qué me estoy fijando cuando voto. ¿Y quién me representa? Sobre todo, como usted decía, ¿quién es mi candidato? Dime quién es tu candidato y te diré quién eres. Exacto. ¿Estamos en el borde del populismo? Sí. ¿Podemos llegar a un espacio donde ya no haya retorno? ¿O el retorno sea más complejo? Podríamos, o el retorno sería más complejo. Por supuesto que sí. Muy bien, Juan Ignacio, muchísimas gracias. Creo que el tema ha estado suficientemente amasado para que usted tome nota de dos cosas con las que yo me quedo, de muchas que ha dicho Juan Ignacio. Uno, dime de qué político te gusta y te diré quién eres. Creo que es clave. Y dos, la sombra gris de la moral y del comportamiento. Mire si usted está ahí
salga cuanto antes. Muchas gracias. Y ahora nos despedimos, pero no sin antes darle la palabra a nuestro compañero Juan Carlos Sandoval, que va a hacer ahí un expurgue de los Twitter. Gracias, doctor. Revisamos las redes rápidamente. Nos dice José Pablo: pienso que esto va más allá que el código moral de las personas, como la desigualdad en acceso a la educación, por ejemplo. La historia se repite al igual que hace 3 décadas, no se pierdan, es lo que nos plantea el señor Dávila. Sencillamente prefiero a Portillo, porque con los otros 4 que hay son peores, es lo que nos dice el señor Dávila. Juan Gutiérrez: todo pueblo tendrá el presidente que se merece, ignorancia es el punto, es lo que nos dice Juan. Y también nos dice Oscar: si votamos por un reflejo de nuestro perfil, mi voto será nulo porque no me encuentro, parece haber un 70% sin perfil, es lo que nos dice el señor Bonilla. Momento de despedir este espacio, ir a los deportes y a las noticias, y al regresar entramos ya al debate esta noche. Hugo Novales y Estuardo Zapeta, quédense con nosotros. Los deportes son presentados